Hoy les ofrecemos la vida de Franz Liszt. Franz nació el 22 de octubre de 1811 en Raiding, una pequeña localidad del entonces Imperio Austrohúngaro. Nadie podía imaginar que ese niño, hijo de un humilde músico, se convertiría en una de las figuras más influyentes y revolucionarias de la historia de la música. Su padre, Adam Liszt, trabajaba como funcionario y tocaba varios instrumentos. Fue él quien descubrió muy pronto que Franz no era un niño común. A los 6 años, el pequeño ya mostraba una habilidad extraordinaria para el piano. Reproducía melodías de oído, improvisaba y comprendía la música con una naturalidad desconcertante. Adam decidió dedicar su vida al talento de su hijo. Invirtió todos sus recursos en su educación musical, convencido de que Franz estaba destinado a algo grande. A los 9 años, Liszt dio su primer concierto público. El impacto fue inmediato. Los asistentes quedaron asombrados no solo por su técnica, sino por la intensidad emocional con la que tocaba. No era simplemente un niño hábil, era un artista. En 1821, padre e hijo se trasladaron a Viena, el corazón musical de Europa. Allí Franz estudió con Carl Czerny, discípulo directo de Beethoven, quien pulió su técnica pianística hasta niveles extraordinarios. En composición fue alumno de Antonio Salieri, uno de los músicos más influyentes de la época. Durante estos años, Liszt comenzó a dar conciertos por toda Europa. Era presentado como un niño prodigio, similar a lo que había sido Mozart décadas antes. El público llenaba los teatros y la prensa hablaba de él con auténtica fascinación. Existe incluso una famosa anécdota. Se dice que Beethoven, tras escucharlo tocar, se acercó al niño y lo besó en la frente, como símbolo de aprobación. Aunque algunos historiadores discuten el hecho, el mito refleja perfectamente el impacto que Liszt causaba. Pero el éxito tuvo un precio. La vida de conciertos era agotadora y en 1827, cuando Franz tenía solo 15 años, su padre Adam murió repentinamente. Este golpe marcó profundamente al joven músico. Sin su padre y mentor, Liszt cayó en una fuerte crisis emocional. Abandonó temporalmente los escenarios y se trasladó a París, donde comenzó a dar clases de piano para sobrevivir. Durante este periodo, Liszt se cuestionó seriamente su futuro. Incluso pensó en dejar la música y entrar en la vida religiosa. Sin embargo, París sería el lugar donde su genio terminaría de despertar. En la capital francesa, Liszt entró en contacto con artistas, escritores y pensadores de la época romántica. Se relacionó con figuras como Victor Hugo, Georges Sand y Héctor Berlioz. La música dejó de ser solo virtuosismo para él. Se convirtió en un medio de expresión profunda, filosófica y emocional. Un evento clave lo cambió todo. En 1831, Liszt asistió a un concierto del violinista Niccolò Paganini. Quedó tan impactado por su virtuosismo que tomó una decisión radical: seré el Paganini del piano. A partir de ese momento, Liszt se encerró durante años a estudiar obsesivamente. Practicaba hasta el agotamiento, reinventando la técnica pianística. Lo que lograría después, nadie lo había hecho antes. Tras años de estudio obsesivo, Liszt emergió transformado. Ya no era solo un pianista brillante, era un fenómeno. A comienzos de la década de 1830, comenzó a presentarse nuevamente en público.
y lo que ocurrió superó cualquier antecedente en la historia de la música. Europa no estaba preparada para Liszt. Hasta entonces, los pianistas tocaban sentados de perfil al público, con partituras y una actitud solemne. Liszt cambió todo. Tocaba de memoria, colocaba el piano de manera que el público pudiera ver su rostro y sus manos y convertía cada interpretación en un espectáculo cargado de emoción. Su técnica parecía sobrehumana, saltos imposibles, velocidad extrema, potencia, delicadeza y una expresividad casi teatral. El piano, bajo sus manos, dejaba de ser un instrumento para convertirse en una orquesta completa. El público no solo escuchaba a Liszt, lo vivía. El escritor Heinrich Heine fue quien acuñó el término lisztomanía para describir el fenómeno social que se desató alrededor del pianista. Multitudes acudían a sus conciertos, especialmente mujeres que entraban en estados de auténtica exaltación. Se peleaban por mechones de su cabello, guardaban colillas de sus cigarros como reliquias y desmayos colectivos eran frecuentes durante sus presentaciones. Liszt se convirtió en el primer músico tratado como una celebridad moderna. Lo seguían de ciudad en ciudad. Los teatros se llenaban horas antes y la policía debía intervenir para controlar a la multitud. Nunca antes un músico clásico había generado semejante nivel de fanatismo. Liszt encarnaba perfectamente el espíritu del romanticismo, apasionado, melancólico, rebelde y profundamente expresivo. Su imagen, con su cabello largo y su presencia imponente, reforzaba el mito. Pero detrás del espectáculo había un artista profundamente serio. Liszt creía que el músico debía ser un intelectual, no solo un intérprete. Leía filosofía, literatura y teología, y buscaba constantemente elevar la música a una forma de arte espiritual. Durante este periodo, Liszt vivió romances tan intensos como su música. El más importante fue con Marie Dagout, una condesa casada que abandonó su vida aristocrática para huir con él. Juntos recorrieron Europa y tuvieron 3 hijos, entre ellos Cosima Liszt, quien más tarde se convertiría en una figura clave en la historia de la música al casarse con Richard Wagner. La relación entre Liszt y Marie estuvo marcada por la pasión, los conflictos y las diferencias personales. Finalmente se separaron, dejando a Liszt emocionalmente afectado, pero artísticamente más profundo. A pesar de su fama, Liszt fue sorprendentemente generoso. Donaba gran parte de sus ingresos a causas benéficas. Ayudó a víctimas de inundaciones, apoyó la construcción de monumentos y financió a jóvenes músicos sin recursos. Para él, la música no debía ser solo un medio de gloria personal, sino una forma de servicio. Hacia finales de la década de 1840, Liszt comenzó a sentirse cansado del circo mediático que lo rodeaba. La vida de conciertos constantes lo había dejado física y emocionalmente exhausto. A los 35 años, cuando muchos artistas apenas alcanzan su madurez, Liszt tomó una decisión inesperada: abandonar su carrera como virtuoso itinerante en el punto más alto de su fama. Cuando Franz decidió abandonar el escenario, muchos pensaron que su carrera había terminado. Sin embargo, lo que estaba a punto de comenzar sería igual de influyente, aunque mucho menos visible para el gran público. Liszt no dejó la música, la transformó. En 1848 se estableció en Weimar, una ciudad alemana cargada de historia cultural.
Allí aceptó el cargo de maestro de capilla de la corte, lo que le permitió dirigir, componer y sobre todo experimentar. Por primera vez en su vida, Liszt tuvo estabilidad. Ya no vivía para los aplausos inmediatos, sino para una idea más ambiciosa: llevar la música hacia el futuro. En Weimar, Liszt comenzó a desarrollar un lenguaje musical radicalmente nuevo. Sus obras ya no seguían las formas clásicas tradicionales. En lugar de sinfonías convencionales, creó algo completamente distinto: el poema sinfónico. Estas obras no contaban historias con palabras, sino con sonidos. Se inspiraban en literatura, pintura, filosofía y mitología. Para Liszt, la música debía ser capaz de expresar ideas abstractas, emociones profundas y conflictos humanos. Entre sus poemas sinfónicos más importantes se encuentran los preludios, Tasso y Mazepa. Estas composiciones rompieron las reglas establecidas y dividieron al mundo musical. Liszt se convirtió en el líder de la llamada Nueva Escuela Alemana, junto a Richard Wagner. Defendían una música progresista, libre y expresiva, frente a los compositores más conservadores como Brahms y sus seguidores. La polémica fue feroz. La crítica atacaba a Liszt con dureza, acusándolo de sacrificar la forma por el efecto, de escribir música confusa y excesiva. Muchos de sus estrenos fueron recibidos con abucheos, pero Liszt no retrocedió. Uno de los aspectos más importantes de esta etapa fue su relación con Richard Wagner. Cuando Wagner era aún un compositor endeudado y perseguido políticamente, Liszt lo apoyó sin reservas. Dirigió estrenos de sus óperas, lo defendió públicamente y lo ayudó económicamente. Sin Liszt, la carrera de Wagner probablemente habría terminado antes de comenzar. Paradójicamente, Wagner terminaría casándose con Cosima, la hija de Liszt, lo que causó un profundo conflicto personal entre ambos durante varios años. Weimar se convirtió en un centro de peregrinación musical. Jóvenes pianistas de toda Europa acudían para estudiar con Liszt. Él no cobraba clases, enseñaba por vocación. Entre sus alumnos se encontraban figuras que más tarde serían grandes maestros como Hans von Bülow, Karl Tausig y Alexander Ziloty. Liszt no solo enseñaba técnica, sino una forma de entender el arte como misión espiritual. Con el tiempo, la hostilidad constante, los conflictos personales agotaron a Liszt. En 1861 dejó Weimar. Otra vez cerraba un capítulo importante de su vida. Pero esta vez el cambio sería aún más profundo. Liszt se dirigía hacia una etapa marcada por la espiritualidad, el retiro y la introspección. Cuando Franz abandonó Weimar, ya no era el joven virtuoso que había conquistado Europa, ni el revolucionario combativo del romanticismo musical. Era un hombre marcado por la pérdida, el desencanto y una profunda necesidad de sentido. El siguiente capítulo de su vida lo llevaría a Roma y con él a una transformación interior radical. Durante los años previos, Liszt había sufrido golpes devastadores. 2 de sus hijos murieron jóvenes y su relación con la princesa Caroline Sausen-Wittgenstein, con quien había planeado casarse, terminó de manera dolorosa por problemas legales y religiosos. Estas pérdidas dejaron una huella profunda en su espíritu. Liszt, que siempre había sentido atracción por lo espiritual, comenzó a ver la música no como espectáculo ni revolución, sino como oración. En 1861, Liszt se instaló en Roma.
Allí se acercó cada vez más a la Iglesia católica y a la vida contemplativa. En 1865 recibió las órdenes menores, lo que le otorgó el título de Abbé Liszt. Aunque no se convirtió en sacerdote, adoptó una vida austera, sencilla y profundamente religiosa. Vestía de negro, evitaba los lujos y dejaba gran parte de su tiempo a la reflexión, el estudio teológico y la composición sacra. Durante esta etapa, Liszt escribió algunas de sus obras más introspectivas y adelantadas a su tiempo. Composiciones como Via Crucis o Christus se alejaban por completo del virtuosismo brillante de su juventud. Estas obras eran sobrias, silenciosas, a veces incómodas. Muchos contemporáneos no las comprendieron, pero hoy se consideran precursoras de la música moderna, influyendo incluso en compositores del siglo XX. Liszt parecía escribir para el futuro, no para su presente. A pesar de su retiro espiritual, Liszt no se aisló completamente. Durante sus últimos años, dividió su tiempo entre Roma, Weimar y Budapest. Este estilo de vida errante reflejaba su identidad múltiple: religioso, maestro y compositor. En Budapest fue venerado como héroe nacional húngaro. En Weimar seguía siendo una figura de referencia intelectual. En Roma buscaba la paz del alma. A diferencia de otros genios atormentados, Liszt no terminó su vida consumido por el resentimiento. Aceptó el paso del tiempo, la pérdida de la fama y el cambio de los gustos musicales. Su música tardía, llena de silencios y armonías extrañas, parecía anticipar el fin de una era. Era la despedida de un mundo romántico que comenzaba a desvanecerse. En los últimos años de su vida, Franz Liszt ya no pertenecía del todo a ningún lugar ni a ninguna época. Había sido niño prodigio, superestrella, revolucionario, maestro y hombre de fe. Ahora era, ante todo, una figura histórica viva. Donde quiera que iba, era recibido con respeto, casi con reverencia. Liszt continuó viajando entre Roma, Weimar y Budapest. Ya no tocaba con la fuerza deslumbrante de su juventud, pero cuando se sentaba al piano, el silencio era absoluto. Nadie quería perderse una sola nota. Su presencia imponía, su mirada era profunda y su carácter sereno. Había dejado atrás el ego del virtuoso para convertirse en guía y consejero de generaciones más jóvenes. Hasta el final de su vida, Liszt siguió enseñando sin cobrar. Para él, transmitir conocimiento era una responsabilidad moral. Sus clases no eran convencionales. A menudo reunía a varios alumnos y comentaba sus interpretaciones con observaciones breves, a veces enigmáticas, pero siempre profundas. A través de los estudiantes, la influencia de Liszt se extendió a casi toda la tradición pianística moderna. Prácticamente todo pianista importante del siglo XX puede rastrear su linaje pedagógico hasta Liszt. Muchas de las obras que escribió en sus últimos años fueron ignoradas o incomprendidas. Su lenguaje armónico era extraño, fragmentado, lleno de silencios y tensiones. Hoy se reconoce que estas composiciones anticiparon corrientes como el impresionismo, el atonalismo e incluso ciertas ideas de minimalismo. Liszt no solo había transformado el piano y la interpretación, había empujado a la música hacia el futuro. En julio de 1886, Liszt viajó a Bayreuth para asistir al festival dedicado a las óperas de Wagner, dirigido por su hija Cosima. Allí enfermó gravemente.
El 31 de julio de 1886, Franz Liszt murió a los 74 años. No hubo grandes discursos ni gestos dramáticos. El hombre que había provocado la histeria colectiva murió en silencio, fiel a la calma que había abrazado en sus últimos años. El impacto de Liszt en la música es incalculable. Transformó la técnica pianística, redefinió el concierto como espectáculo, creó nuevas formas musicales y defendió a otros genios cuando nadie más lo hacía. Pero quizá su legado más profundo fue su idea del artista como ser humano completo, virtuoso, pensador, maestro y buscador espiritual. Liszt demostró que el arte puede ser fama, revolución y fe al mismo tiempo.